Mi nombre es Martín Casais Celis. Soy abogado y profesor adjunto en la materia Derecho Administrativo 1 de la cátedra del Dr. Juan Ilarri. Este video procurará ayudarlos a analizar sentencias judiciales. Si quieren compartirlo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Realizamos algunas sugerencias antes de visualizar esta breve capacitación. En primer lugar, lean el voto de mayoría del fallo Fernández de Kirchner Cristina, en su carácter de presidenta del Senado, sobre acción declarativa de certeza del 24 de abril del 2020, sobre el cual trabajaremos. Identifiquen qué considerandos serían los más importantes para ustedes. En segundo lugar, continúen observando este video. Y finalmente, con los conocimientos adquiridos, relean el fallo a los fines de advertir si las conclusiones iniciales eran correctas o no. Síntesis del caso. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia del COVID-19, la entonces presidenta del Senado interpuso una acción tendiente a superar la incertidumbre respecto de la validez para sesionar por medios virtuales o remotos, toda vez que el reglamento de la Cámara establece que sus integrantes se deben constituir en la sala de sus sesiones, salvo caso de gravedad institucional. La Corte Suprema rechazó la acción expresando que decidir la forma de sesionar es una facultad política privativa del Senado, así como interpretar los alcances de su propio reglamento, no correspondiéndole al Poder Judicial decidir si corresponde o no. Ahora bien, antes de analizar el fallo elegido, debemos recordar que toda sentencia judicial tiene 4 requisitos formales: preámbulo, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. El preámbulo nos permite conocer el lugar y la fecha en que es dictada la sentencia. En nuestro caso, Buenos Aires, 24 de abril del 2020. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional interviniente? ¿Quiénes son las partes? ¿Y cuál es el tipo de proceso involucrado? En nuestro caso, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, analizando un planteo que la entonces presidenta del Senado hizo en el marco de una acción declarativa de certeza. En segundo lugar, tenemos los resultandos, en los que se relatan los antecedentes del caso, haciendo una breve descripción de los hechos, posiciones, pruebas y argumentos de las partes, así como también de las decisiones previas que hubieran adoptado otros tribunales en caso de ser un fallo de segunda instancia o corte. Aún el tribunal no realiza ninguna consideración valorativa. Los resultados están al comienzo del fallo, en sus primeros párrafos, y procuran seguir un orden cronológico para conocer los antecedentes. En nuestro caso, la Corte Suprema realiza un resumen de la presentación realizada por la presidenta del Senado, indicando el objeto de la misma y los fundamentos esgrimidos. Llegamos así a los considerandos, parte medular de la sentencia en la que se desarrollan los argumentos y conclusiones del tribunal luego de confrontar las pretensiones, resistencias y las pruebas. Los considerandos incluyen la reflexión selectiva sobre los elementos que integran los resultandos, la determinación de los hechos a través de la prueba, su encuadre jurídico y la elaboración de la decisión final. Es central al momento de analizar una sentencia diferenciar entre el holding de un caso y el obiter dictum. El holding es la parte central de los fundamentos para decidir el caso. Por ello es la que posee la fuerza argumental fundamental que podrá aplicarse en casos posteriores. Son los argumentos que se relacionarán de forma directa con la decisión a la que se llega. Sin esos fundamentos, carece de sustento la resolución final. En cambio, el obiter dictum consiste en pronunciamientos, elaboraciones y razonamientos que están en el fallo, pero que no son necesarios para decidir. Por eso no tienen la misma importancia como precedente. Son argumentos vinculados a contenidos políticos, económicos, sociales, culturales o institucionales, o incluso a contenidos jurídicos, pero que no fundamentan la decisión adoptada, aunque parezcan relevantes o atractivos por las definiciones que se brindan. La mejor forma de detectar si estamos frente a holding u obiter dictum, dado que ambos suelen sonar igual de relevantes, es suprimir mentalmente la afirmación y observar si al eliminarla le quitamos fundamentación a la decisión final. De ser así, se trata de holding.
En caso contrario, será obiter dictum. Existen algunas preguntas orientativas para comprender mejor la diferencia. La expresión o manifestación que el tribunal realiza en los considerandos ¿otorga fundamento a la decisión y tiene fuerza como precedente judicial? En el caso del holding sí, en el caso del obiter dictum no, por los motivos que ya adelantamos anteriormente. El tribunal puede emitir opiniones sobre diversos temas, pero el holding va a ser el único que va a tener una vinculación directa con la resolución final del caso. ¿Puede basarse en motivos políticos o institucionales únicamente? En el caso del holding no es posible porque toda sentencia debe basarse en el derecho vigente. Pero sí lo puede hacer con carácter de obiter dictum, porque en ese momento lo que hace la Corte o cualquier otro tribunal que dicte la sentencia es emitir una opinión, no dar los fundamentos que nos llevan a la conclusión final o resolución del caso. ¿Su eliminación podría alterar el resultado final de la decisión adoptada por el tribunal? En el caso del holding, por supuesto que sí, porque si eliminamos un argumento que sustenta argumentalmente la decisión final, va a verse debilitada o incluso carente de fundamentos. En cambio, si suprimimos un considerando que solamente plasmaba una opinión, en nada se verá perturbada la decisión final porque no la estaba justificando, no estaba procurando argumentar en su favor. Simplemente era una definición, una opinión, una manifestación que no tenía vínculo directo con la decisión final. ¿Nos permite conocer la opinión que poseen los miembros del tribunal sobre un tema? Acá la respuesta es afirmativa para ambos casos, porque tanto cuando un tribunal dicta sentencia en un sentido determinado y argumenta en ese mismo sentido, conocemos su opinión, como también cuando en estos casos que llamamos de obiter dictum, incorpora o menciona ciertos supuestos que en realidad no están vinculados directamente con la resolución del caso, pero que nos permiten también, de todas maneras, advertir qué es lo que opinan sobre el tema o sobre algo que esté vinculado directa o indirectamente con ese tema. El objeto de la acción interpuesta por la entonces presidenta del Senado era superar la incertidumbre respecto de si es válido sesionar de forma remota o virtual. La Corte Suprema rechazó la acción aduciendo que no le corresponde expedirse porque es una decisión política del Senado. Ahora leeremos algunos considerandos para determinar si son holding, es decir, si fundamentan la decisión, o si son obiter dictum, opiniones no vinculantes con la resolución dictada. ¿Cuál de los siguientes considerandos sirven para fundar la sentencia de la Corte, por medio de la cual decidió que es el propio Senado el que debe definir si sesiona por medios virtuales o remotos y no el Poder Judicial? 4. Es en contextos de emergencia que sus autoridades constitucionales están más vigorosamente llamadas a encontrar cauces institucionales para enfrentar tales desafíos. 8. La tarea de legislar resulta esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina. Aún en los episodios más difíciles se procura asegurar su funcionamiento. 9. La necesidad de seguir sesionando y de respetar las normas sanitarias han conducido a otros congresos a adoptar diferentes formas para continuar con sus funciones y cumplir su rol. 12. El control jurisdiccional no alcanza a las decisiones que otros poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva. Aunque todos los considerandos que acabo de leer tienen una relación directa con el tema abordado en la sentencia, solo el último constituye fundamento de la decisión adoptada por la Corte respecto de no intervenir y que sea el propio Senado el que decida. Es decir, el considerando 12 es el holding del fallo. Sin embargo, habrán advertido que el tribunal formula diversas afirmaciones que nos permitirían pensar que va a aprobar, por decirlo de alguna forma, que el Senado sesione de forma virtual o remota, cuando en realidad no es así. En definitiva, hay un guiño, si se me permite el término, al Senado para que avance, pero sin resolverlo formalmente.
Eso es obiter dictum. Probemos con otros ejemplos más. Reiteramos la pregunta. ¿Cuál de los siguientes considerandos sirven para fundar la sentencia de la Corte por medio de la cual decidió que es el propio Senado el que debe definir si sesiona por medios virtuales o remotos y no el Poder Judicial? Considerando 10. No puede desvanecerse la importancia del funcionamiento del Congreso como órgano de representación directa del pueblo de la nación y de los estados locales, dado que en su seno resguarda el principio democrático y el sistema federal. 15. Que el Poder Judicial debe velar porque los demás poderes del Estado no actúen por fuera de sus atribuciones y que al ejercer esas facultades exclusivas no se desvíen del modo en que la Constitución autoriza a ponerlas en la práctica. 16. Llevar adelante las sesiones bajo modalidad remota orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo, referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley. 16. La Constitución Nacional, al poner en cabeza de cada Cámara el dictado de su reglamento, en el artículo 66, reconoce la autonomía para regular su propio funcionamiento y por ende los mecanismos para facilitar la realización de su función legislativa en esas circunstancias. Aunque todos los considerandos que acabo de leer nuevamente tienen una relación directa con el tema abordado en la sentencia, hay uno que no constituye fundamento de la decisión adoptada por la Corte respecto de no intervenir y que sea el propio Senado el que decida. Se trata del considerando número 10, el cual es obiter dictum. Todos los demás claramente sustentan la decisión adoptada por la Corte Suprema. En definitiva, el tribunal podría no haber escrito los considerandos 4, 8, 9 y 10 y el fallo no vería reducido su sustento argumentativo porque conforman el obiter dictum y no el holding del caso. Sin embargo, observen en los considerandos citados, esto es, los que constituyen obiter dictum, el grado de definiciones que da la Corte Suprema. Evidentemente, la postura de los ministros era favorable respecto a que el Senado continúe sesionando y que lo haga de forma remota, pero como consideraba que jurídicamente no correspondía expedirse sobre ello, por ser una facultad de otro poder, se abstuvo sin perjuicio de plagar la sentencia de mensajes tendientes a dejar clara su postura. Finalmente, tenemos los puntos resolutivos, que son la parte final de toda sentencia, donde se aprecia la decisión respecto de los interrogantes o las premisas de las cuales se partió, el análisis de los hechos, las pruebas, los argumentos y el derecho aplicable, la conclusión sobre a quién le asiste razón y todos los demás contenidos accesorios, tales como costas y regulación de honorarios, entre otros. Por supuesto que, además, toda sentencia debe ser congruente respecto de lo planteado por las partes y lo decidido, debe estar motivada, indicándose los fundamentos de la decisión, y debe ser exhaustiva, lo cual se concreta analizando todas y cada una de las cuestiones esgrimidas por las partes. Para cerrar, como conclusión, ¿cuál es el mejor camino para analizar una sentencia? Porque estoy seguro que muchos de los argumentos que citamos como obiter dictum, al tener tanta fuerza e importancia por su contenido, los podrían haber marcado como fundamentos del fallo y no lo son. Más aún, seguramente si no conocieran la decisión final, leyendo los considerandos, quizás dudaban si iba a habilitar las sesiones o si concluiría que no debía intervenir, porque existen argumentos para cualquiera de las dos opciones. De hecho, si hubiera resuelto habilitarlas, todo lo que es obiter dictum sería holding y viceversa. Esto ocurre porque, entremezclados, tenemos argumentos de ambos tipos. Les sugiero leer el fallo Marcelo Bamondes, entre muchos otros, que resulta muy útil también para ver el holding y el obiter dictum. Si bien no puedo afirmar cuál es la mejor forma de leer una sentencia, les sugiero lo siguiente. Leerla una vez, sin sacar conclusiones sobre los considerandos. Detectar los hechos, los planteos realizados y la decisión del tribunal. Ahora sabiendo qué decidió,
distinguir entre holding y obiter dictum usando la supresión mental de los argumentos. Finalmente, confeccionar una ficha o una síntesis del caso volcando la información que indicamos. Espero que les haya sido de utilidad la breve capacitación. Quedo a disposición para consultas en mi correo electrónico. Muchas gracias